Y ya como habíamos anunciado al principio del programa, a propósito del reinicio de clases a nivel presencial en 48 municipios, ¿cierto? En 48 municipios del país, donde la positividad en el caso del COVID está por debajo del 5%, tenemos ya en la línea telefónica a la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Profesora, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches, un placer. Igualmente, cuéntenos cómo vio y qué, si ha recibido algún reporte ya a esta hora de cómo funcionó este regreso a clases que vimos todos esta mañana a través de los medios. Sí, yo creo que los reportes que tengo dan cuenta de una participación, digamos, eh, desigual, ¿verdad? En los centros donde se esperaba una mayor cantidad, el número de alumnos que han asistido ha sido mayor, en los centros de menor población estudiantil ha sido menor, como es lógico, yo creo que esperaba eso, porque hasta en condiciones normales, cuando hay un retorno a la A a las las clases aulas. después de una vacaciones, por ejemplo, siempre el primer día es más reducido. En este caso, que tiene tanta flexibilidad, que se requería de un consentimiento voluntario de las familias, pues yo pienso que se ha manifestado esa misma práctica, digamos, que es parte como de la cultura que yo creo que tenemos que superar. Pero yo creo que es alentador, para decirlo de alguna manera, este, este retorno, y hay que esperar que todos los centros educativos donde estaba previsto este retorno gradual a la semipresencialidad puedan estar en condiciones para que se produzca efectivamente. En algunos casos tengo reporte de que, por ejemplo, en municipios como el de Guananico, que estaban pautadas unos 10 centros para iniciar, iniciaron 9 porque un centro no tenía todas las condiciones requeridas y continúan trabajando en ese centro para garantizar que se pueda producir este retorno. No, Yo creo que aunque nos apena, señora Cabrera, que no pudiera abrir ese centro, nos gusta que si no están preparados, o sea, digan, no, mejor vamos a esperar que todos los protocolos estén en orden para poder claro, integrar a los alumnos en clase, porque usted sabe que en otras ocasiones hemos visto que por querer abrir las aulas lo hacemos incompletos. Entonces, qué sí. bueno que están tomando esas medidas. Sí, claro, yo creo que es un tema de responsabilidad, porque recuerda que se trata de un retorno en medio de una pandemia que se sujeta a un protocolo que debe cumplirse. Entonces yo creo que es de responsabilidad elemental que allí donde haya un centro que no reúna las condiciones básicas para este inicio, pues se postergue. Pero digo que es significativo, me parece, digamos, esperanzador que podamos tener esta experiencia y ojalá que podamos tener buenos resultados en el sentido de que no tenga implicaciones en términos de contagio, porque así como la pandemia ha tenido un impacto fuerte en el aspecto sanitario y en la economía, en el ámbito educativo, su impacto obviamente que profundizaría la brecha de la desigualdad que ya teníamos en el sistema educativo, porque una proporción
de niños y niñas por diferentes razones no pudieron conectarse con el proceso de educación a distancia. Entonces, que se pueda producir con éxito ese retorno gradual, con sentido, con ese protocolo que se elaboró, yo creo que es importante porque la cantidad de niños y niñas que se pueda reencontrar, que estaba imposibilitado a conectarse con el proceso de educación a distancia y puedan retornar a la escuela, creo que es ganancia. Y también por el impacto que en términos de salud ha tenido el confinamiento para los niños y las niñas. Y yo creo que eso es importante por eso también, además de que en términos de los aprendizajes, obviamente nada se compara con la interacción en el aula de alumnos y alumnas y maestros y maestras. Entonces, por eso pienso que aun cuando diversos sectores pues mantienen reserva, yo pienso que cumpliendo el protocolo y esperando, apostando a que no tenga ninguna implicación en términos de la pandemia, pues se pueda desarrollar ese proceso con éxito y pueda ir ganando la confianza de aquellas familias que todavía tienen temores y no han consentido el retorno de sus hijos a esos centros educativos, aún estando en los municipios, digamos, seleccionados para este proceso porque cumplen el parámetro de una tasa de contagio por debajo de 5. María Teresa, y a propósito de esto, ¿cómo entiendes que ha sido la receptividad de los maestros y maestras sobre el tema de la vacunación para el retorno a las clases? Los profesores y las profesoras, de hecho, en su inmensa mayoría, estaban en los centros educativos. Es decir, porque recuerden que la decisión del Ministerio de Educación fue que el proceso de educación a distancia se articularía, se organizaría con la presencia de los docentes en los centros educativos, es decir, la escuela como espacio de encuentro para que los padres fueran a retirar las tareas, llevar los cuadernillos que los profesores evaluarían y la retroalimentación que darían, se estaba haciendo desde el centro educativo, pero también hay que decir que por iniciativa propia, en muchas comunidades donde la tasa de contagio era casi nula, los profesores por iniciativa propia y en acuerdo con las familias estaban trabajando de manera semipresencial en esas comunidades, lo que hizo posible que esos niños y niñas pudieran conectarse con el proceso porque de otra forma no habrían podido hacerlo. Porque estoy hablando de comunidades, por ejemplo, yo visité 6 centros educativos en Yamasá, por ejemplo, donde los profesores y las profesoras, desde que inició este año escolar, estaban trabajando semipresencial, porque ahí hay comunidades que no tenían ni energía eléctrica, de forma que los niños y las niñas no podían seguir el proceso a través de los medios de comunicación. Y solo ese sentido de compromiso, ¿verdad?, con sus alumnos y alumnas y con las familias, hizo posible que no se quedaran fuera. En ese orden, claro, la ADP había planteado el tema de la vacunación y yo creo que las autoridades hicieron un esfuerzo importante por priorizar y creo que al día de hoy en ningún centro educativo de los que estaban previstos iniciar, los profesores tienen, en todos esos centros los profesores recibieron la primera dosis de la vacuna y están en proceso de, en la medida en que se vayan cumpliendo las fechas, recibir la segunda.
algunos dirigentes de la ADP habían planteado el tema de que debían tener las 2 dosis colocadas, pero aún así los profesores y las profesoras han estado el día de hoy en sus respectivos centros educativos y han estado trabajando con los niños y niñas que asistieron. Bueno, muy bien. Pareciera ser bien positivo el reporte, profesora. Ojalá, nuestro deseo es que esto continúe y el ministro ha anunciado que estarán haciendo como una evaluación cada 15 días o semanalmente para ver cómo va evolucionando el tema. Hoy, de hecho, también vi que el presidente dijo que apenas se supiera de alguna escuela en la que pudiera haber algún tipo de inconveniente con algún tipo de contagio, automáticamente funcionaría el protocolo para suspender las clases en ese lugar. ¿Es así, cierto? Correcto. Sí, ese monitoreo es importante, muy importante. A mí me parece que, y confío en que tanto las autoridades del Ministerio de Educación como los del Ministerio de Salud Pública, pues estén muy atentos con ese monitoreo que garantiza que al menor indicio de contagio, pues se actúe rápidamente para que no haya mayores consecuencias en ese sentido. Yo creo que es importante, creo que es significativo el compromiso de todos los actores, de las familias, de los maestros y las maestras, de los niños y las niñas, y sobre todo que se garanticen las medidas de distanciamiento, de higiene en los centros educativos y que se cumpla a cabalidad el protocolo. Yo creo que si se hace así, los efectos, los potenciales efectos negativos en términos de contagio serían mínimos. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por atender nuestra llamada. Siempre a su orden. Ha sido la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, con respecto al regreso a las clases de manera presencial.